Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos quiero compartir con todos ustedes algo que supe no hace mucho tiempo y que personalmente a mí me dejó alucinada. De ahí que nuestro estudio se titule Cáncer, algo que todos deberían conocer. Y quiero empezar esta pequeña reflexión recurriendo a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. En Jeremías 33:3 el Señor nos hace una promesa que yo no sé usted, pero yo personalmente clamo por ella cada día. Dice la promesa de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Y ciertamente necesitamos clamar al Señor. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo de confusión, en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Vivimos en un mundo en el que realmente los conceptos están de cabeza, en los que parece ser que sabemos cuando en realidad no sabemos nada. Por lo tanto, necesitamos clamar al Dios de la verdadera sabiduría, al único que nos puede aportar verdadero conocimiento. Y esto lo aplico al tema que en concreto vamos a estudiar hoy, que les recuerdo se titula Cáncer, algo que todos deberían saber. Y ciertamente lo que les voy a contar todos lo deberíamos saber porque el cáncer ha caído como una maldición sobre toda la humanidad. Y eso no es una casualidad. Sin embargo, hay cosas que necesitamos conocer. Primero, para salir airosos de esta enfermedad, si lamentablemente ya la tenemos. Y en segundo lugar, para vivir de tal manera que no nos toque a nosotros pues una dolencia tan seria. Lo que les quiero comentar lo aprendí escuchando una entrevista que le hicieron a un señor muy respetado y conocido en España. Él se llama José Antonio Campoy. ¿Quién es José Antonio Campoy? Pues es el director de la revista española Discovery de Salud, que es una revista, insisto, de muchísimo prestigio en el mundo de la medicina natural. En esta entrevista, él comentó algo que les vuelvo a decir, les reitero, me dejó alucinada. Él dice como sigue. Y por supuesto que estaba hablando acerca del cáncer y de sus causas y de la manera de tratar esta mal llamada enfermedad. Él dice, casi todos, y se está refiriendo a los profesionales de la salud que tratan esa enfermedad, encuentran siempre algún elemento de carácter sintomático al que le quieren achacar la causa. Y la causa no es esa. El cáncer no es más que el proceso más grave debido a la acidificación del cuerpo que termina llevando cuando tú estás desequilibrado a un proceso tumoral o metastásico. ¿El cáncer es una enfermedad? Pregunta él. ¿Es un proceso maligno que hay que combatir, ya sea un tumor líquido o sólido? Desde nuestro punto de vista, no. No se trata de combatir el cáncer. En la mayor parte de los casos, los tumores son una especie de cubos de basura. Y fíjense que dice en la mayor parte de los casos. Después vamos a explicar lo que él comenta sobre esos otros casos que no forman parte de esta mayoría. Cuando tu organismo está muy intoxicado, lo que hace el organismo cuando no puede depurarse completamente porque el estilo de vida que se está llevando a cabo no se lo permite, para no invernarse es encapsularlo. Genera un tejido nuevo, una neoplasia, mete todas las toxinas y todos los agentes patógenos que están envenenando el organismo y lo forma como si fuera un cubo de basura. Si tú te sigues intoxicando porque no cambias tu estilo de vida, el cubo va creciendo. Es muy sencillo. Va acumulando basura. Y si no es suficiente con un cubo, pues crea más cubos. Y en vez de un tumor, tendrás 2, 3, 4 y seguirán creándose más tumores. Si tú te dejas de intoxicar porque decides vivir en armonía a las leyes de la salud, que son leyes dadas por Dios, el cubo deja de crecer. Y si una vez que has conseguido desintoxicar el organismo, tiene la posibilidad, porque todavía tiene fuerza o energía vital suficiente, de actuar sobre el tumor, ya directamente porque el resto del organismo está sano y equilibrado, lo que hace
es que poco a poco va eliminando las toxinas que tiene adentro del tumor hasta que termina desapareciendo. O si ve que es mucho trabajo, lo que hace es dejar que se muera, lo necrosa. Entonces deja de tener actividad. El tumor se muere y el problema queda resuelto. Salvo que vayas a un oncólogo, y esto es lo que les quiero especialmente mostrar. Te haga una radiografía, un TAC, tomografía axilar, computarizada, que así también se llama, o una resonancia, y te diga que tienes un bulto, te haga una biopsia y te saque un trozo de tejido para analizar si es o no maligno. Con eso, lo que se hace es probablemente activar el tumor y sacar toda la porquería que hay dentro del tumor. Es como si agarraras una bolsa y las pinchas y sale toda la porquería hacia afuera. Y entonces el médico te dice, ¿ves? Era un problema grave. No. Acaba usted de activar un tumor que estaba completamente resuelto, porque de manera muy inteligente el cuerpo lo había encapsulado, lo había almacenado en un cubo de basura para que no estuviera revuelto. Por tanto, el problema es no entender que en la mayor parte de las ocasiones los tumores y el cáncer son un proceso de defensa del organismo para que el paciente sobreviva y que combatirlo es una verdadera aberración. Yo les digo que cuando leí esto por primera vez quedé alucinada, pero tiene una lógica aplastante. Es así como somos y es así como funcionamos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, yo durante mucho tiempo me he preguntado por qué la mayor parte de las personas a las que les diagnostican cáncer, después de que comienzan con pruebas y tratamientos, mueren a poco tiempo. O sea, el cáncer no se forma de un día a otro, no es así. Tienen que haber pasado muchos años para que esas células cancerígenas hayan crecido de tal manera que se haya formado una tumoración que haya acabado por conquistar todo su organismo. Pasa mucho tiempo para eso. La persona está viva, pero un buen día se siente mal, por ejemplo, porque orina sangre y va al médico. En cuanto va al oncólogo, el oncólogo lo primero que hace es hacerle biopsias, por lo tanto le empiezan a manipular esa tumoración que estaba ahí y hacerle cuantas pruebas se le ocurren hacerle. En ese momento, como bien dice Campoy, ese tumor que estaba resuelto se empieza a activar. Qué lamentable es que pase esto, porque eso se podría evitar, pero únicamente se puede evitar si se entiende cómo somos y cómo funcionamos. Por eso Dios quiere que usted y yo estudiemos sobre todas las cosas fisiología. ¿Qué cosa es la fisiología? Es la ciencia que describe cómo somos y cómo funcionamos. Si no se puede entender un problema, jamás se va a poder solucionar. Permítanme que le explique lo siguiente. Dios nos constituyó con 75 millones de células aproximadamente. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos y todos ellos dan lugar al cuerpo humano. Resulta que el Señor estipuló que todas esas células vivieran en un medio acuoso. ¿Por qué? Porque ellas realizan muchísimas funciones metabólicas y todo ese trabajo genera mucho calor. Si no viviéramos en una piscina de que es aproximadamente nuestro cuerpo, porque estamos constituidos por un 70% de agua como promedio, si ellas no vivieran y realizaran sus funciones metabólicas en esa piscina, pues literalmente debido al calor que desprende todo ese trabajo, pues nos quemaríamos. Eso sí, Dios también estipuló que esa piscina debería estar llena de un agua limpia, transparente, cristalina, de un agua purificada, para que las células pudieran, en primer lugar, nutrirse, en segundo lugar, oxigenarse, también hidratarse y por último, limpiarse de todos los desechos que son el resultado de su propia actividad metabólica. Dios estipuló también que nuestro cuerpo estuviese constituido por una serie de órganos que se llaman órganos de limpieza. Estos órganos son colon, riñón, pulmones, hígados y la piel. Mientras yo viva un estilo de vida que tenga fundamento en la naturaleza, que no sea acidificante, que no sea antifisiológico y que no sea ensuciante, porque como lo que tengo que comer, porque hago ejercicio, tomo el sol,
bebo agua, porque soy temperante, porque descanso de manera prudente, porque confío en Dios y no estoy estresado, entre otras cosas, pues mis células van a generar una cantidad X de basura que esos órganos de limpieza van a estar en condiciones de drenar al exterior. El gran problema es que la mayor parte de la humanidad vive de espaldas a algo que Dios nos dio para que este proceso se pudiera llevar a cabo de esa manera, que es una forma sana. La gente vive de espaldas a los que conocemos como leyes de salud. Esas leyes de salud Dios nos las dio para que con ellas pudiéramos blindarnos y no permitir que enfermedades tan terribles como es el caso del cáncer llegaran a nuestra vida. Cuando yo no como lo que tengo que comer, cuando no hago ejercicio, cuando en vez de agua tomo siempre Coca-Cola, cuando mi vida es sedentaria, absolutamente sedentaria, cuando no descanso respetando las horas de sueño que el Señor ha establecido, cuando no tomo el sol, que es súper importante para que mi cuerpo funcione bien, cuando yo estoy siempre estresado, y etcétera, 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 pues mi cuerpo se empieza a llenar de un nivel de toxicidad tan grande que las células no son capaces de limpiar. Como consecuencia, esa piscina de agua limpia, transparente y cristalina se empieza a ensuciar y todo mi sistema se empieza a embozar, a empantanar. Esos residuos, esa basura que va quedando dentro de mí, tiene naturaleza ácida. Los ácidos corroen las células, corroen los tejidos, pero además hacen algo más. Expulsan el oxígeno de las células y corroen o literalmente queman todos los nutrientes. Como resultado, mi cuerpo va a estar, en vez de ligeramente alcalino, que esa es nuestra condición ideal, pues no, va a estar acidificado, va a estar sin oxígeno, va a estar poco hidratado, va a estar desnutrido y va a estar lleno de suciedad. Y las células en ese entorno, las células son seres vivos, van a empezar a cambiar porque son unidades vivientes que lo que quieren es sobrevivir, tienen un instinto de conservación. No siempre ellas deciden vivir, muchas veces sencillamente deciden morirse, pero cuando deciden vivir, ¿saben qué hace? Mutan, se cambian debido a que la fuente de energía que tenían que tener para poder vivir y a que sus condiciones y todo su medio interno ha cambiado y empiezan a hacer lo que no tenían que hacer, y eso es el cáncer. Es una mutación de las células debido a un cambio de su medio ambiente, debido a que la piscina se ha contaminado de tal manera que a las células no le hemos dejado otra alternativa que mutar. Pero una persona puede vivir con un cáncer dentro sin saberlo durante mucho tiempo, a no ser, como dice José Antonio Campoy, que entonces vaya al médico, a un médico que lamentablemente no conoce este tipo de cosas, por más medicina que haya estudiado, y empiece a pincharlo, a hacerle radiografía, a sacarle por aquí, a sacarle por allá. Y ese bulto, ese cubo de basura, ese cáncer que estaba ahí, encapsulado, que estaba en una bolsa esperando a que usted fuese capaz de tomar conciencia de esto y empezar a cambiar su estilo de vida, lo que va a hacer es empezar a sacar todas las basuras y entonces, como la gente no suele hacer caso a las señales que le avisan de que el cuerpo está sucio a través de un dolorcito por aquí, un dolor de cabeza por allá, a través de una fatiga, de una falta de energía, a través de un insomnio, a través de montones de señales que el cuerpo manda a diario y varias veces al día para que usted entienda que necesita parar y empezar a vivir de otra manera. Como no se va a hacer caso a esas señales, ¿sabe lo que va a pasar? Usted se va a someter pues a los procedimientos que brinda la medicina oficial y lamentablemente no va a ser nada bueno el final. Yo insisto, muchas veces me pregunté por qué las personas, a pesar de que pueden vivir tanto tiempo con un cáncer dentro, en cuanto se lo descubren, hay personas que dicen, literalmente he oído decir esto a muchísima gente y para mí no tenía sentido. Hay personas que dicen, no, mi padre resulta que tenía cáncer, él se sintió mal, fue al médico, se lo descubrieron y no duró ni 3 meses. Bueno, pero si hasta ahora había vivido tantos años con ese cáncer, ¿cómo es que en cuanto se lo descubren y le empiezan a hacer pruebas, solo duras 3 meses? Pues porque pasa lo que José Antonio Campoy nos está describiendo en este párrafo. Me parece impresionante y me parece alarmante que no tengamos conciencia de esto.
En primer lugar, la mayor parte de los profesionales de salud. Y en segundo lugar, las personas. ¿Saben por qué? Porque en última instancia, las personas mismas tienen que saber fisiología. Necesitamos conocer cómo funciona nuestro cuerpo, cómo somos y cómo funcionamos, para que no nos pasen gato por liebre. Aún usted puede ir a un oncólogo que tenga las mejores intenciones de ayudarle, pero si no tiene este conocimiento, ¿cómo le va a ayudar? Lo que va a hacer es hacerle montones de pruebas que siempre tienen un fundamento químico, que son muy agresivas, que son muy invasivas, le van a empezar a poner radioterapia, quimioterapia, someterlos a cirugía y a cosas que al final le pueden prolongar un poquito la vida, pero no le van a solucionar su problema. Pues lamento decirle que ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni la cirugía le van a solventar su problema de cáncer. Una radioterapia, una quimioterapia podrán reducir el tamaño del tumor, pero eso no le va a solventar su problema, porque el problema es que su medio interno está acidificado y está acidificado casi siempre debido a una vida en desobediencia a las leyes naturales. Yo alucino cuando yo escucho a alguien con cáncer, y eso me ha pasado más de una vez con personas muy cercanas a mí que lamentablemente han terminado muriendo. Y en esa situación de cáncer uno le ha aconsejado que coman frutas y verduras, que traten de comer las cosas crudas, que traten de vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, de que dejen las carnes de lado, las proteínas animales, las grasas animales, que dejen los azúcares, que dejen todos los productos elaborados y refinados. Y esa persona no ha hecho caso porque ha seguido las instrucciones de su médico, que le ha dicho: no puedes comer, por ejemplo, frutas y verduras porque tu sistema inmune está muy bajo, y resulta que si comes frutas y verduras, pues puedes coger una bacteria. Pero le recomienda comer carne, y la carne es sumamente acidificante para el cuerpo, y lo único que hace es echarle más leña al fuego. ¿Saben cuál es el final de esa persona? Más tarde o más temprano termina muriendo. Qué lamentable. ¿Saben? La salud es una responsabilidad personal. La salud y la salvación son derechos que todos tenemos, son responsabilidades personales. Usted no debe poner su salvación en manos del pastor, y usted no debe poner su salud en manos de los médicos. Usted debe tomar conciencia de estas cosas, y cuando un cuerpo está enfermo, como es el caso de una enfermedad tan seria como el cáncer, usted debe tomarlo como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues para cambiar el estilo de vida que le han llevado lamentablemente a padecer esa dolencia. Saben, también José Antonio Campoy en la misma entrevista añade lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Hay otras ocasiones en las que los tumores no se producen por eso. Por ejemplo, se puede producir por una alteración electromagnética. Si tú a una serie de células le activas un proceso patológico de tal manera que se descontrole y se ponga a crecer, entonces ya no estamos hablando de un proceso de un tumor curativo. Él aquí se está refiriendo, por ejemplo, ya sabemos que vivir cerca de antenas de telefonía pues puede causar cáncer. Él se está refiriendo a este tipo de cosas. Estamos hablando de un proceso que hay que resolver, pero eso se resuelve, y por enésima vez lo digo, equilibrando el organismo. Si tú equilibras el organismo, el propio cuerpo se va a ocupar de resolver el asunto, porque contra lo que la gente cree, el médico nunca cura nada. Ni el médico, ni el naturópata, ni ningún fármaco, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni tampoco una cirugía, ni ninguno de los expertos en medicina alternativa. Es el propio organismo, y ahora les voy a matizar esto. Lo que hay que hacer es ayudar al organismo a que se autorregule, lograr la homeostasis, que quiere decir equilibrio, y por tanto se resuelve el problema. Y mientras esto no se entienda, es indiferente los métodos que se empleen para tratar de solventar o de resolver este problema, porque no se va a solucionar. Lamentablemente es así, no se va a solucionar. Y esto, para entenderlo, lo único que tenemos que hacer es aplicar el sentido común. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
que son muy importantes, que son cosas grandes y que son cosas ocultas, que lamentablemente el gran velo que tienes en tus ojos no te deja ver. Y necesitas conocer esas cosas para que puedas tú mismo salirte airoso de esa enfermedad que te está acechando y para que con este conocimiento puedas alcanzar a los demás. Nosotros necesitamos mantener un cuerpo impoluto, no solo por fuera, sino también por dentro. Necesitamos que nuestras células vivan en un medio higienizado. Y eso solamente se lo podemos garantizar cuando yo vivo respetando las leyes de la salud que el Señor dio para toda la humanidad desde el principio de los tiempos. En el libro de los Génesis, el Señor creó el sol, nos dejó el agua, nos dejó el alimento que deberíamos comer, nos dejó una vida de confianza en Él, el ejemplo de una vida de confianza en Él, para que no viviéramos estresados, porque sabía perfectamente que el incumplir todas esas cosas, pues iban a acidificar y ensuciar mi piscina en la cual iban a vivir las células. Y como consecuencia, esas células iban a mutar, esas células iban a cambiar, porque al final el cáncer no es más que eso, insisto, es una mutación, es un cambio que hacen esas células debido a que nosotros le hemos cambiado el medio en el que Dios estipuló que ellas vivieran y realizaran todas sus funciones. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hoy estamos hablando de un tema sumamente importante porque el cáncer es una plaga. Creo sinceramente que en este mundo no existe una sola familia que no tenga o haya tenido un enfermo de cáncer dentro de sus miembros y eso es lamentable. Saben, el cáncer no es más que la expresión más grave de acidificación del cuerpo, lo cual provoca mutación genética debido al cambio en las células. La mutación del ADN siempre antecede a la enfermedad, no solo al cáncer, también a todas las enfermedades. Y esa mutación va a tener lugar cuando yo no vivo respetando las leyes de la vida la mayor parte de las veces. Usted debe ser consciente de que solo hay una forma de tratar a un enfermo de manera exitosa. Solo una, no hay más. ¿Saben cuál es esta forma? Lograr el equilibrio del organismo a través del uso de remedios sencillos y de métodos que no resulten invasivos. ¿Saben qué nos garantizan esos remedios sencillos y esos métodos que no son invasivos? Porque al final, les comento también algo, quien nos cura, como decía Campoy, no es nada externo, no es un médico, no es un naturópata, no es un fármaco, no es una vacuna, no es una quimioterapia, radioterapia, no es una cirugía, no es nada de eso. Quien nos cura es Dios. ¿Y sabe usted cómo Dios nos cura? Y me atrevo a asegurar que quien nos cura es Dios, porque en el Antiguo Testamento, Éxodo 15:26, el Señor declara, yo soy Jehová, tu sanador. Pero usted sabe de qué manera Él nos cura. Pues lo hace activando mecanismos autocurativos que Él ha puesto desde el principio de los tiempos dentro de todos los individuos. Y que se ponen en marcha siempre y cuando nosotros no llevemos a cabo acciones que obstaculicen ese procedimiento. Si yo vivo conforme a lo que Dios ha establecido, pues mi cuerpo se va a ir limpiando por dentro. Si yo uso los remedios sencillos que Dios me ha dejado, como es el uso del agua, de los cataplasmas de barro, de la sauna, como es el ayuno, si yo utilizo todos esos remedios sencillos, pues mi cuerpo poco a poco se va a ir limpiando. Y a medida que salga la basura que ha acidificado de esa manera mi organismo, pues la normalidad va a ir regresando. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, hay que entenderlo bien. Para que el cuerpo funcione en una situación de salud, hay que darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita y hay que sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita. Solo así se puede lograr el equilibrio que es sinónimo de salud y antónimo de enfermedad. No hay otro camino por el que debamos andar. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, este tema que considero que es súper importante porque ya les digo, demasiada gente está padeciendo cáncer y lo malo no es el cáncer, sino todo lo que el enfermo y su familia sufren desde el momento en el que tienen cáncer hasta el momento en que mueren. Es un calvario lo que viven estas personas y esto se puede evitar. ¿Cómo se evita? Dándole al cuerpo lo que el cuerpo necesita, o sea, viviendo conforme a las leyes de la salud, incluyendo el comer lo que tengo que comer y sacar todo lo que no debo comer de mi día a día. Y hay que sacar del cuerpo lo que el cuerpo no necesita. Todos esos ácidos que son corrosivos para todos mis tejidos y para todo mi sistema.
Nos vemos pronto, si Dios lo permite, porque hay muchas cosas que necesitamos desaprender y otras aprender. Necesitamos aprender el verdadero conocimiento o la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios. Recordemos, Dios ha sido nuestro creador, es nuestro redentor, es quien nos sostiene y es además quien nos cura. Me despido en estos momentos. Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego.